Logaritmación. Es otra de las operaciones inversas a la potenciación y consiste en hallar el exponente cuando se conoce la base y la potencia. En otras palabras, se busca cuántas veces tiene que multiplicar la base para que el resultado dé la potencia. Tenemos un ejemplo. 6 elevado a la no sabemos es igual a 216. Es decir, ¿cuántas veces hay que multiplicar 6 por sí mismo para que el resultado sea 216? Entonces probamos. 6 por 6, 36. 36 por 6, 216. Entonces, ¿cuántas veces multipliqué el 6? La multipliqué 3 veces. Por lo tanto, mi exponente va a ser 3. Entonces, 6 elevado a la 3 es igual a 216. ¿Cómo lo transformamos en logaritmo? Entonces colocamos LOG, que significa logaritmo. De base, ¿quién es la base? Pues 6. Se coloca el resultado de la potencia, es decir, 216. Entonces el logaritmo de base 6 de 216 da como resultado 3. ¿Qué hay que tener presente? Que la base de la potencia es la misma base del logaritmo. El resultado de la potencia va a ser el argumento del logaritmo. Y el exponente de la potencia va a ser el resultado del logaritmo. Vamos a ver esto mejor con los siguientes ejercicios. Bueno, vamos a ver cómo resolver logaritmos sin necesidad de tener calculadora. Todo esto a partir de la potenciación, porque la logaritmación también es otra operación inversa de la potenciación. Entonces, ¿cómo se lee un logaritmo? El logaritmo se lee log significa logaritmo. Logaritmo de base 2 de 32 es igual a... Aquí no conozco el resultado. Entonces, ¿cómo calculo eso? Trabajando con potencias. Entonces, analicemos lo siguiente. Si dice logaritmo de base 2, ¿qué quiere decir? Que la base es 2. Y recordemos que los logaritmos consiste en hallar el exponente. Entonces el exponente no lo conozco. El siguiente número 32 quiere decir que es el resultado de mi potencia. Entonces, ¿qué tengo que hallar? El exponente. Un número que multiplicado varias veces me dé 32. ¿Cuántas veces debo multiplicar el 2 para que me dé 32? Pues vamos a averiguarlo. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Entonces el exponente sería 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces el logaritmo de base 2 de 32 es igual a 5. La respuesta es el exponente de la potencia. Vamos a hacer otro ejercicio. Logaritmo de base 3 de 27, ¿cuánto será? Entonces, logaritmo de base 3. Entonces la base es 3. ¿Qué tenemos que hallar? El exponente, que me dé como resultado 27. Si yo multiplico, ¿cuántas veces debo multiplicar el 3 para que me dé 27? Vamos a hacerlo. 3 por 3, 9. Por 3, 27. ¿Cuántas veces multipliqué 3? 1, 2, 3 veces. Entonces ese 3 es el exponente. ¿Qué quiere decir acá? Que el logaritmo de base 3 de 27 es igual a 3. Un ejercicio más. Dice logaritmo de base 9. Entonces base 9. Tengo que hallar el exponente, cuyo resultado me dé 81. ¿Cuántas veces debo multiplicar el 9 para que me dé 81? 9 por 9, 81. ¿Cuántas veces lo multipliqué? 2.
Entonces el logaritmo de base 9 de 81 es igual a 2. Aquí ya cambiamos el ejercicio. Tengo logaritmo de base 4. Necesito saber qué número acá para que me dé como resultado 5. Pero ya sabemos que el logaritmo de base 4, o sea que la base vale 4. Y las respuestas siempre son los exponentes. Ya sé que este exponente es 5. Entonces, ¿cuánto es 4 elevado a la 5? 4 por 4 por 4 por 4. 1, 2, 3. 4 me falta 1. Por 4. ¿Cuánto es 4 elevado a la 5? 4 elevado a la 5 es 1024. ¿Qué quiere decir esto? Que el logaritmo de base 4 de 1024 es igual a 5. Ahora aquí en este ejercicio no conozco la base. Entonces, no conozco la base. Sabemos que el resultado es el exponente y eso me tiene que dar 16. ¿Qué número, qué base multiplicada 2 veces me da 16? Muy fácil. 4 por 4 es 16. O sea que mi base es 4. ¿Qué quiere decir? Que es un logaritmo de base 4. Y eso es todo. A ver, el cuadrito se resuelve fácil. 5 elevado a la 3 igual a 125. ¿Cómo será el logaritmo? Entonces coloco logaritmo. Recordemos que la misma base de la potencia es la base del logaritmo. Logaritmo de base 5. El exponente es el resultado del logaritmo. ¿Y quién me queda? El 125. Logaritmo de base 5 de argumento 125 es igual a 3. Luego, lo mismo en radicación. Me olvido de la logaritmación. Todo en base de la potencia. Entonces, la radicación es la raíz. El índice de la raíz es el mismo exponente. Quiere decir que el 3 es el que va aquí arriba. El argumento, la respuesta de mi potenciación es el radicando. Y la respuesta de mi radicación es la base. Luego hacemos lo mismo en el logaritmo. Primero lo llevamos a potencia. Siempre llevamos a potencia primero. Entonces logaritmo de base 2. Entonces base 2. El exponente de mi potencia es el resultado del logaritmo, es decir, 4. Y 2 elevado a la 4 es el argumento del logaritmo. Ahora lo llevamos a raíz, a radicación. Entonces, el exponente de mi potenciación es el mismo índice radical. Entonces sería 4. El radicando es el resultado de la potencia y el resultado de la raíz es la base de la potencia. Ahora vamos con el último que dice raíz cúbica de 1000 es igual a 10. Llevemos todo primero a potencia. Entonces, la base de mi potencia es el resultado de la radicación 10. El índice de la raíz es el exponente. Y 10 a la 3 es 1000, que sería mi radicando. Ahora llevemos eso al logaritmo. Empiezo escribiendo logaritmo de base. ¿Cuál es la base? 10. De argumento 1000, que es la respuesta de la potencia,
va a ser igual al exponente de la potencia. Y eso es todo.